La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Por sus posturas críticas y claras respecto a la conducción del país y al estado de la nación, el movimiento Unámonos del Partido Liberal, dirigido por Enrique Ortiz Sequeira, se organiza en el de mayor crecimiento y atractivo electoral, incluidos más de 800,000 nuevos votantes. A finales del mes de marzo del presente año, Ortiz Sequeira, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, lanza el movimiento Unámonos, que bosqueja la renovación generacional, replantea ideales, reconquista la doctrina y refresca el discurso con acciones que hacen del liberalismo una corriente de pensamiento que recobra vigencia y que busca transformar el panorama político-social del país. Provisto de un discurso agresivo e irreverente, se muestra como el abanderado de la verdadera oposición, de la denuncia anticorrupción y que promete no callar ante posibles atropellos contra el pueblo. A criterios como el anterior son los que el líder del movimiento Unámonos utiliza para marcar distancias dentro de su partido, en particular con el que muestra mayor afinidad con el gobierno nacionalista actual. Aún más fuertes son sus cuestionamientos a lo que denomina como Honduras transformada en un narcoestado, en donde el oficialismo liberal se interesa más en que no surja un candidato valedero que en garantizar el triunfo de las urnas. En su accionar político electoral, Sequeira y su facción interna han ido ganando un terreno en la capital, en San Pedro Sula y el resto del país, en donde nuevos rostros afloran del lado del ánimo y pujanza que hoy muestra el liberalismo. Logró que la regidora capitalina liberal Marcia Facusé, que el empresario expresidente de los industriales Adolfo Facusé y que el gremial empresariado José María Agurcia y que Marco Antonio Andino, hijo homónimo del diputado ya fallecido, se adherieran a su movimiento. Asimismo, en San Pedro Sula, Ortiz Sequeira cuenta con respaldo de rostros frescos del liberalismo, como José Juan Abastida, precandidato a la alcaldía, y de su corporación municipal, de precandidatos a diputados por el departamento de Cortés y líderes de la enseña liberal en la zona norte del país. Esta nueva generación está obligada a evitar que el liberalismo desaparezca como verdadera oposición de poder y desarrollo nacional. Según señala, el Partido Liberal debe soñarse como uno al servicio de la gente y no de grupos de poder. En sus planillas se integran jóvenes y mujeres que abrigan la esperanza de un cambio. Son el único movimiento que respeta la paridad y alternancia, según señala Ortiz Sequeira con firme convicción. Previo a las internas previstas para antes de mediados del mes de marzo, el 27 próximo, los movimientos internos de los partidos políticos recibirán del Tribunal Supremo Electoral en soportes electrónicos los listados finales de electores, un paso más del calendario electoral que se cumple con rigor en Honduras. Para el foro La Entrevista les informó Julio Meléndez y Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros en este día. Hoy vamos a hablar del movimiento interno Unámonos, que procura la precandidatura presidencial del abogado Enrique Ortiz Sequeira. Sin duda alguna, lo que se vive en el Partido Liberal es totalmente diferente. Es un giro tremendo si relacionamos a los hechos del 2009, cuando el Partido Liberal sucumbió en una crisis interna, cuando el Partido Liberal, como dicen algunos analistas, tocó fondo. Hoy en el liberalismo hay rostros nuevos, hay una gran cantidad de movimientos, corrientes internas que le han dinamizado al Partido Rojo, Blanco y Rojo. Y algunos optimistas dicen que el Partido Liberal volverá por sus fueros, que va a llegar a ser, dentro de muy pronto, el partido que fue en su momento. Vamos a hablar de Unámonos. Nos acompaña el abogado Enrique Ortiz Sequeira, precandidato presidencial de Unámonos. Le damos la más cordial bienvenida. Quique, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Guillermo. Un gran placer estar aquí contigo. Un saludo a nuestro amigo y designado a la presidencia,
don José María Gurcia, que hoy nos acompaña para que hablemos de temas de país, temas del partido y de la Navidad también, porque estamos a punto de finalizar el año, deseándole a todo el pueblo hondureño una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, Quique. También está con nosotros el empresario José María Agurcia, expresidente del COER, un hombre con una gran trayectoria en las esferas empresariales de nuestro país. José María Agurcia, buenos días, ¿cómo está usted? Candidato designado en la fórmula de Enrique Ortez Sequeira. Sí, señor, acompañando a Enrique en lo que podamos para mejorar nuestro país y nuestro partido. Muy bien, gracias, José María. Abogado Enrique Ortez Sequeira, dicen por ahí que ya llegó el guerrillero, el Partido Liberal, que ya hay alguien que está moviendo los cimientos de ese instituto y que le está abriendo los ojos y que le está dando esperanza al liberalismo. ¿Por qué se ríe? No, es que ya veo que usted es malo, porque yo recuerdo que en una entrevista que tuvimos aquí con usted en un programa, hace más de año y medio, posiblemente. Por ahí, sí, correcto. Hablábamos de lo que estaba viviendo el partido, de las dificultades que tenía el Partido Liberal, del hecho que se veía un desánimo completo, del hecho que en aquel momento la radiografía era que era un partido acomodado de repente al Partido Nacional de Honduras, que no brillaba con luz propia. Y me preguntaba usted qué hacer. Yo le decía, solo hay dos alternativas: o buscamos un cura para enterrarlo o un guerrillero para que le dé vida, lo renueve, agarre las armas, pero del discurso, de la verdad, de la renovación, para que de alguna manera volvamos a tener ese partido que siempre hemos tenido. Y con mucha alegría le digo que no salió un guerrillero, sino que parece que salió una guerrillera y 5 guerrilleros. Es decir, hay 6 movimientos ya a punto de inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. Eso le ha dado un gran entusiasmo. Yo felicito y alabo la labor que está haciendo cada uno de los precandidatos. Es un trabajo duro, es un trabajo fuerte. Hay que movilizarse por todo el país, hay que entregar vida, alma y corazón. Pero hoy el liberalismo tiene otra cara. Hoy el liberalismo por todos lados saca esa bandera rojo, blanco y rojo. Se ve el entusiasmo. El domingo estuve en San Pedro Sula y me sorprendí enormemente, porque tuvimos un evento donde lanzamos a nuestro candidato a alcalde, el doctor José Juan Abastida. Tuvimos una reunión de más o menos 3,000 liberales con entusiasmo. Es decir, Cortés había decaído. Cortés nos había colocado a nosotros en cuarta fuerza, y hoy le puedo decir con toda certeza, después de lo que he estado viendo y moviéndome en los diferentes barrios y colonias, y un saludo a la gente sanpedrana por ese apoyo, que vamos a dar la lucha por ese primer lugar en San Pedro Sula nuevamente. San Pedro Sula ha sido la fuerza, Cortés ha sido la fuerza del liberalismo. Yo recuerdo cuando quedábamos 7 diputados a 1 del Partido Nacional de Honduras. El Partido Nacional no tenía posibilidades de tener una esperanza en Cortés. Y esa palabra, esperanza, es la que se está posicionando en el Partido Liberal. Pero quisiera que esa esperanza también se posicionara en el pueblo hondureño. Porque el pueblo hondureño está viviendo ahora en Navidad, y a todo lo largo de estos 7 años del gobierno Lobo Hernández, situaciones muy críticas. Mire, la política es una actitud. La política es la capacidad que tiene un hombre de ser un buen padre de familia. El gobernante tiene que ser un buen padre de familia que sabe conducir la familia, sabe cómo llevarla adelante, sabe cómo darle seguridad, sabe cómo darle el sustento de cada día, sabe cómo atender las necesidades básicas de su hijo y sus enfermedades. Y yo siento que eso es lo que nos está faltando en este momento en Honduras. Un gobernante que sea un buen padre de familia, que sepa tocar los principales problemas. Y dentro de los principales problemas están los problemas de toda la vida que han existido en un pueblo que busca desarrollarse. Trabajo, salud, seguridad, esperanza.
Y hoy, antes de que entráramos a este programa, me preocupa enormemente que sale una noticia donde dicen que en el presupuesto general de la nación se reducen 300 millones de lempiras para la salud de este pueblo. Y no nos preocupa que se reduzcan 300 millones únicamente, sino que nos preocupa que ya hay una decisión tomada de este gobierno de privatizar la salud. Nunca lo habíamos visto. Hablando con el doctor Guerra, que va en una posición nuestra en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, me decía, mire, las consecuencias de esa privatización son impredecibles en este momento. Ya las mujeres, incluso embarazadas, van a tener serios problemas para ir a un lugar donde antes se les atendía y se les hacía sus mediciones. Van a tener que ver si es un parto complicado o no. Y van a empezar a pasárselo de clínica a clínica privada, porque ahora el servicio de privatización va a ser muy complejo, y así en enfermedades como las personas que necesitan hemodiálisis, el que tenga un ataque al corazón, y eso va a ir en detrimento muy grande de la salud. Entonces, hoy nos estamos dando cuenta de que hay una política de gobierno de este padre del Estado que está lejos de hablando de una sensibilidad social, está hablando de una privatización de los servicios del Estado. Y no solo en la salud, sino que lo estamos viendo en los puertos, en los aeropuertos, en la energía eléctrica, en las carreteras, en el territorio nacional, con estas famosas ciudades modelos que se han inventado, que yo no las he visto que han prosperado por ningún lado, pero preocupa algo. Está desapareciendo el Estado como función principal de generación de bienestar para el pueblo hondureño. Y eso creo que son los temas que deberíamos de hablar. José María Agurcia, que ha sido presidente del COEP y de la Cámara de Comercio, nos puede hablar un poquito más de lo que significa la esperanza de generar empleo, de las dificultades que hoy tiene el empresario. Mire, aquí le voy a dar un rosario de pequeñas cosas. Se aumentó el impuesto sobre la renta del 12 al 15%. Y no solo eso, se le puso la canasta básica familiar. Nunca las tortillas, los frijoles, el pan habían tenido el 15%. Y eso nos encarece, obviamente. Ese es un golpe a la clase más desprotegida. 12% le clavaron a las llamadas telefónicas. Se grabó los retiros bancarios con la famosa tasa de seguridad, donde han recogido más de 15,000 millones de lempiras sin darle una pequeña explicación al pueblo hondureño en qué se están invirtiendo. Asumimos que es en seguridad, pero después del tema de la reelección, yo le garantizo que ese dinero se va a invertir en la propaganda y en el objetivo fundamental de hacer política con el dinero del Estado. Se le aumentan a los combustibles 25 centavos de dólar, es decir, 5 lempiras por galón. Grabó los pasajes aéreos con 18%. Grabó $35 a los hondureños para salir del país. Aumentó los impuestos de ingreso de los vehículos usados. El 10% en concepto de pago de arrendamiento de cuotas. Si yo le leo, hay 30 nuevos impuestos que nos dio este gobierno, 30 paquetazos. ¿Qué significa eso? Que el buen padre de familia, en vez de ser una persona que reduce los gastos del Estado y es una persona que predica con la austeridad, lo que hace es dejar un aparato del Estado completamente instalado con algunas señales que no son del todo un buen administrador, como la compra de ese avión, los viajes que da. Y lo más sencillo es apretarle el pescuezo al pueblo hondureño para sacarle el dinero y poder alimentar esa burocracia que se está dando. Cuando lo lógico debería ser al revés. Deberíamos de tener un gobierno con enorme austeridad, que le rinda cuentas al pueblo, que le dé seguridad jurídica y que tenga un plan
macro y microeconómico que le dé la posibilidad al hondureño de no asfixiarse. 66% es la pobreza en Honduras. 7 de cada 10 hondureños se quieren ir a los Estados Unidos porque no hay posibilidad de un empleo. Y eso es lo que realmente tenemos que decirle con claridad al pueblo hondureño, porque hoy creo que no se ha combatido la corrupción, no tenemos instituciones del Estado con la independencia y con la solidez que tengan que tener, y no tenemos Estado de Derecho, porque se rompió la Constitución desde el tema de la reelección. Esas 3 cosas sumadas es una fórmula que se llama crisis de país. Y lo que lamentamos es que la clase política, especialmente el actual presidente, que nos mintió cuando dijo que solo iba a estar 4 años en el poder, no aprendió absolutamente de lo que vivió el país en el 2009 y que puede repetirse y que puede empeorarse, pero que ojalá Dios en esta Navidad nos dé la suficiente inteligencia para que este tipo de circunstancias no se lleven a cabo. Muy bien, gracias abogado Enrique Ortiz Sequeira. José María Gurcia, 2 preguntas para usted. ¿Es primera vez en política o en planillas? Y si considera que la generación de empleo podría ser la fórmula para ir saliendo de la situación económica del país. Muchas gracias. Yo creo que Enrique ha sido más que claro en cuanto a lo que se plantea como la situación de nuestro país. En cuanto a los atractivos o los desincentivos, uno u otro que haya para la generación de empleo. Sobre su primera pregunta, rápidamente, en realidad esta es la primera intervención seria y con un afán de participar en lo que mueve a nuestro país, que es la política. La política permea a todos los estratos, a todos los ambientes, a todas las situaciones de un país, de una nación, y ante la invitación de Enrique, pues aceptamos porque creemos que en algún momento si se nos da el espacio, se nos hace un lugar donde poder participar, aunque vengamos de un sector que no es político, que es totalmente privado, pues hay que tomarlo para no quejarnos después de que no se hicieron las cosas que se deberían de hacer para que Honduras crezca y Honduras progrese. El sector privado, y ya lo han llamado en la industria o en la maquila, en la industria de confección y de ensamblaje, golondrina, se va por donde están las mejores condiciones para invertir. Y eso en Honduras se ha visto que ha sucedido hacia países vecinos, por las políticas específicamente y especialmente de impuestos, por los costos salariales, que es un tema que está en la mesa en este momento, la discusión del salario mínimo, que nadie objeta que debe de haber un salario digno, un salario apropiado para los empleados, como lo hay en todo el mundo civilizado. Y esa discusión que se está llevando a cabo por los líderes empresariales y los líderes sindicales debe ser seria y debe tomar en cuenta todos los factores que regulan el progreso y el crecimiento y la inversión en todos los países, especialmente Honduras, que es lo que nos atañe. Yo creo que lo más grave para un empresario, para un inversionista, sea local, nacional o extranjero, es la seguridad jurídica, la seguridad de que va a tener acceso a un sistema legal que le garantiza objetividad, que le garantiza justicia y que le garantiza que su inversión está bien colocada. Y eso a todas luces no está sucediendo. Lo segundo es que la política impositiva, si bien es cierto, y lo hemos dicho antes, a nadie le fascina estar pagando impuestos, pero nos gusta mucho menos cuando esa plata, ese dinero que aportamos para que se maneje nuestra empresa, porque el gobierno es la empresa de todos los hondureños, no se sabe qué está pasando. Hay un presupuesto descontrolado, hay un presupuesto secreto, es una política de secreto de Estado para que se usan los fondos, sea en las instituciones del gobierno central o en las descentralizadas. Entonces eso creo que trae dudas y plantea mucha imaginación de qué es lo que está pasando con el dinero, especialmente cuando se ven caravanas de 7, 8 vehículos asustando e intimidando a los conductores con 4 o 5 guardaespaldas
en cada vehículo y sin placas, o sea, son carros que no pagan matrícula, todos pagamos matrícula, que es otro impuesto. Entonces, eso da un sentido de abuso al uso de los fondos que aportamos y da un sentido de inseguridad personal. Y eso sucede todos los días y lo vemos todos los días. Entonces, creo que por ahí anda el pensar de los empresarios. Y cuando hay tanta publicidad y tanta propaganda de que estamos tan bien y de que todo está funcionando perfectamente bien y que nuestro país va en el rumbo correcto en cuanto a inversión, pero a la par vemos a la gente que no se le atiende en los hospitales, a la par vemos a los taxistas que tienen que luchar y romper todas las leyes de tránsito para lograr un sustento para sus familias. Entonces nos damos cuenta que una cosa es lo que se publicita y otra cosa es lo que es la realidad del país. Y eso a los inversionistas no les gusta. Entonces creo que tenemos que llevar como un guerrillero el país a una situación donde se desenraice el mal de la corrupción, el secreto del uso de nuestros fondos, del dinero que yo aporto y aporta cada hondureño que paga impuestos, para que el camino de nuestra Honduras sea el correcto. Y no soy político. Muy bien, gracias, José María. Quique, dice José María que sí es necesario revitalizar la economía, que hay que darle oportunidades a los empresarios, favorecer al empresario, porque es ahí donde descansa la pirámide fundamental del bienestar económico y financiero del país. Y no hay duda. Mire, el Estado es bien sencillo. Nosotros lo vemos un poco complejo, pero no es más que otra repetición de lo que pasa en una familia. Usted en su casa, ¿qué hace cuando esté endeudado? Bien sencillo, trata de reducir costos, no anda pregonando ni anda emborrachándose todos los días como padre de familia, ni endeudándose en los bancos para gastar en carros cuando sus hijos están muriendo de hambre, sino que fija una tónica de un buen padre de familia. Y un buen padre de familia tiene que ver tres cosas fundamentales: trabajo, comida y seguridad de su familia. Le voy a dar algunas cifras que a nosotros nos ponen los pelos de punta. Desde que el gobierno Lobo Hernández se está gobernando, el último dato que tenemos de la deuda son 9.250 millones de dólares. 9.250 millones de dólares, y que se acaba de aumentar a 850 millones adicionales. Quiere decir que andamos alrededor de 9.750 millones de dólares. Si eso lo multiplicamos por 23, nos da una cantidad monstruosa, increíble, que se nos acaban los ceros. Pero esa cantidad que nosotros hagamos, si la dividimos entre los 8 millones de hondureños, cada niño que está naciendo el día de hoy tiene sobre sus hombros el pago de 26.380 lempiras. Ya los niños nacen endeudados. ¿Qué se está haciendo mal? Obviamente una sencilla cosa. Estamos gastando demasiado y no estamos produciendo absolutamente nada. Entonces la filosofía del Estado de ser un ente productor se está acabando. El Estado, Lobo Sosa, por lo menos estos últimos años, estos 7 años, está buscando una política de privatización, es decir, hacer más ricos a los ricos y no entrarle a los temas fundamentales del hondureño. ¿Cuáles son esos temas fundamentales? La generación verdadera de empleo. Y usted me dice, ¿y cómo piensa aquí que generar empleo? Buena pregunta. Porque si lo que es el problema fundamental es la generación de empleo, yo creo que Chema sabe que en un país como el nuestro, donde el Estado no regula el dinero de la forma adecuada para que el dinero pueda estar al acceso de todo el mundo, hace que el dinero esté limitado a un sector pudiente y no al sector que puede desarrollar el país, que es el propio hondureño, a través de la microempresa. La microempresa es la que nos va a sacar adelante. Pequeña y mediana empresas, y los grandes
empresarios ya saben de dónde van a tener el dinero. Normalmente no lo tienen ni siquiera de aquí, sino que de bancos extranjeros para llevar a cabo sus grandes negocios. ¿Y cuáles son los grandes negocios que hay en este país? La telefonía, la generación de energía y ahora los aeropuertos, los servicios que se han privatizado, las carreteras, que las pagamos nosotros ilegalmente, porque el Estado nos tiene que dar a nosotros una ruta y no obligarnos a pagar un monopolio de una persona. Eso que están haciendo, igual que la reelección, es ilegal. ¿Cómo sacamos el dinero para desarrollar este país? Hay 60.000 millones de lempiras sentados en los bancos de Honduras. Y están sentados en los bancos de Honduras porque no hay una política del Estado, a través de la Comisión Nacional de Banca, que le permita al pequeño empresario tener acceso a esos fondos. Y el pequeño empresario es el mejor pagador. Gente que se le puede dar 20, 30, 40, 50.000 lempiras, obviamente con un crédito bien supervisado, con una estructura del Estado que le pueda dar garantía de que esos fondos van a ser pagados, retribuidos, y ese microempresario le da 2, 3, 4 empleos por grupo familiar. Con 60.000 millones de lempiras, nosotros podríamos generar 30.000 microempresas. Y 30.000 microempresas por 4 empresarios son 120.000 empleos por año. Eso es la realidad del país. Pero el Estado está viendo que ese sector no está siendo cubierto ni protegido. ¿Qué hacemos entonces con los temas de seguridad? Bien sencillo, si nos damos cuenta que ha fracasado. Aquí tengo, miren. Estas son las cosas que duelen. En internet uno se mete y uno conoce la radiografía de cada país. Hay un lugar que se llama La Información es Bella. Y le dice aquí que aquí se puede averiguar un mapa de lo que revela qué es lo que mejor hace cada país. Por ejemplo, en Argentina, lo que mejor hacen es la carne de caballo. En Chile, el cobre. En Paraguay son positivos. En Uruguay, las granjas. En Perú, la cocaína. Oigan lo que le está diciendo esto. En Bolivia, las castañas de cajú. Y aquí nos ponen en Honduras. ¿Sabe cuál es lo mejor que hacemos en Honduras? Asesinar a la gente. Asesinos. Eso es lo que... ¿Y por qué dicen asesinos? Porque cada día que usted enciende el televisor, ¿qué es lo que encuentra? Ayer asesinaron 25 personas, hoy asesinaron 25 personas, el crimen organizado. ¿Ha funcionado esa tasa de seguridad? La percepción de la gente es que no ha funcionado. ¿Cómo cambiamos la seguridad para que la seguridad sea un tema de todos? Yo creo que de lo que debemos de estar hablando el día de hoy, Guillermo, este es un gobierno, o el país es un país que debe de ser gobernado por un partido exclusivamente, o debe ser gobernado por todos. Porque después de la crisis del 2009 salimos fraccionados y hay una enorme división que no nos permite unirnos como familia hondureña para que todos empujemos bajo la misma dirección. Y nos tiene confrontados en temas políticos muy fuertes, que yo creo que deben de requerir alianzas. Y no solo alianzas electorales, sino que alianzas de país para que quien gobierne este Estado empiece a generar un pacto de prosperidad nacional. Todos debemos de unirnos y todos somos hondureños. Mire, debemos de impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo. Inclusivo. Y este movimiento, este modelo de crecimiento no es un movimiento inclusivo, es un movimiento exclusivo. Mire ahorita lo que está sucediendo a nivel de universidades, pleito entre universidades. Y si usted agarra cada uno de los temas, la empresa privada no se siente incluida, sino que se siente perseguida. Terrorismo fiscal. Usted oyó hace poco a un gran empresario y un gran amigo, Jimmy Dácaret, llorar por lo que le está sucediendo. Y yo sé que lo que estoy diciendo aquí tiene atemorizado a muchos de los empresarios que no lo dicen porque hay
la persecución a través de los fondos que nosotros damos de diferentes instituciones que el día de hoy, si usted no comparte las ideas y los criterios del actual presidente de la República, le aprietan la válvula a través de los impuestos. Tiene que haber innovación de empresas, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un modelo nuevo de matriz energética, tiene que haber un criterio nuevo de finanzas públicas, mercados e instituciones que le den igualdad de oportunidades, un pacto social con el empresariado y el trabajador. Y nada de eso está sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar en un año electoral. Y en ese año electoral hay una prioridad que ha fijado este gobierno, que es el tema de la reelección. Y entonces va a enfocar todo lo que se necesita de recursos para ganar ese tema de la reelección. Con un sistema que requiere de profundas reformas electorales. Porque es un sistema, el sistema hondureño, es un sistema antidemocrático, donde se escoge un presidente por minorías y no el presidente de la mayoría. El actual presidente no es el presidente de todos los hondureños, sino que el presidente del Partido Nacional. Con todo lo que ha sucedido, los nacionalistas perdieron el derecho a gobernar este país. ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Los frijoles están más baratos o están más caros? La energía eléctrica, por lo menos a mí me llega como 1.200 lempiras más de luz de energía eléctrica. Las encuestas dicen lo contrario, abogado. No dicen eso. Dice que el 80% del pueblo hondureño no está con este gobierno. Lo que pasa es que nos dan un gobierno de Alicia en el País de las Maravillas. Tienen que pagar anuncios de 100.000 lempiras cada 30 segundos para decir que aquí hay seguridad, que aquí hay carreteras. Usted ha viajado por el sur, Guillermo. Sí. Usted ha viajado por Copán. Usted ha viajado por Trujillo. Usted ha viajado por Olancho. Usted ha viajado por El Paraíso. Yo no sé de qué carreteras hablan. Claro, la carretera que están construyendo es la que nos sacan del dinero suyo y mío, donde ahorita acabo de ir con mi esposa al lanzamiento de Abastida y me tocó pagar 120 lempiras. ¿Qué tal si un ciudadano tiene a su madre que está grave en San Pedro Sula y no tiene los 60 lempiras para pagar el peaje? No puede pasar. Eso es un abuso a mi derecho de libre movilización. Pero esas cosas no le gusta que se las digan al gobierno. Perdieron el derecho a gobernar. Y quien les va a dar ese gran golpe, ¿sabe quién va a ser? No van a ser ni siquiera los liberales, ni el PAC, ni el Partido Libertad y Refundación. Va a ser el pueblo hondureño que ya está cansado y los va a castigar en las urnas. Techo, tortilla y trabajo son 3 cosas sencillas que necesitamos. Gente hay en Honduras que no come los 3 tiempos. 66% de pobreza. Estamos entre los últimos países en pobreza. Lo primero que tenemos que hacer es vender el jet presidencial, 30 millones de lempiras. 200 millones le quitaron a salud para hacer la casa presidencial. Un capricho que acaba de decir incluso el Colegio de Ingenieros, que nos va a traer serios problemas a la ciudad capital. Entonces hay una equivocación en el rumbo. ¿Por qué si Honduras es un país eminentemente forestal, no tiene una política forestal y deja que el gorgojo le come el pino cuando podemos convertir el pino en un elemento y una materia prima como lo hacen los países escandinavos, donde renovamos el pino y hacemos muebles y exportamos los muebles? No, aquí dejamos que se lo quema el gorgojo. Se pierden, ¿cuánto se perdió? ¿Cuántos miles de millones se perdieron en el pino? ¿Cuántos miles de millones están haciendo en negocio esas personas que están cortando ese pino el día de hoy? El bueno y el malo lo están viendo en las rastras, se están subiendo. ¿Y a dónde va esa madera? ¿Quién da cuentas de esa madera? Hay muchos que se están haciendo ricos con esa madera. ¿Dónde está la lucha verdadera contra el narcotráfico si hay ministros y viceministros? Y yo lo digo, aquí hay narcopolíticos que no han caído porque tienen un color político. Y entonces la mano de la justicia no los alcanza. Y aquí voy a decir también algunas otras cosas que son fundamentales. ¿Por qué fue la lucha de la Corte Suprema de Justicia y el control de la misma? Porque si Juan Orlando pierde la reelección,
por la voluntad del pueblo hondureño, como la va a perder, va a utilizar el recurso de amparo que ha venido utilizando para inscribir a Ricardo Álvarez, para revivir los partidos políticos que necesita para comprarle las credenciales en este proceso electoral, para autorizarle la reelección ilegal donde ya él se convirtió en un traidor a la patria, junto con los que lo inscribieron. Y cuando pierda las elecciones va a ir en un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que lo ponga de presidente de la República. ¿Qué es lo que se visualiza en todo este panorama? Ingobernabilidad, porque nadie va a aguantar que nuevamente venga en un proceso a querer siguiendo abusando del poder para quedarse en el poder. ¿No cree usted, abogado, que va a ser el pueblo, a final de cuentas, quien en las elecciones generales, si el presidente Hernández se presenta a este proceso, quién va a decidir si quiere o no quiere al actual presidente? Los pueblos tienen el gobierno que se merecen, dice una gran frase, pero en un sistema democrático. Óigame, ¿cómo es posible que sea un presidente del 20%, 26% de la población? La democracia tiene una esencia fundamental y es, primero, que se respeten las minorías, pero también es que la mayoría coloque a su presidente de la República. Él no es el presidente de la República de todos los hondureños. Él es el presidente de un partido político. Y de lo que se necesita para que estas cosas caminen y para que le creamos todo lo que él dice, porque juró ante la Constitución de la República que iba a estar 4 años. Y dijo, déjenme trabajar, pero no decía que en la reelección. Óigame, ¿cómo es eso de que quiere trabajar? Y después cuando se vuelve a encaramar por la misma vía que se encaramó la primera vez, va a decir, como la reelección no está regulada, entonces es indefinida y se va a querer 40 años. Si lo que se está haciendo es buscando el camino del populismo, de ese 66% de gente que se está muriendo de hambre para usar el presupuesto del Estado en rubros que compran la conciencia del pueblo hondureño por su necesidad, que hay que a veces entenderlo. La bolsa solidaria, el techo, los ecofogones. Pero yo le digo al pueblo, agarren eso, todo agárrenlo. Agarren los ecofogones y cuando le digan que hay uno, no, pida 2. Agarren la bolsa solidaria, no, tengo 3, deme 3. Pero si usted siente que su vida y su calidad de vida se ha deteriorado y que realmente usted no ve más que lo que señala José María Gurcia, que es un sistema de élites que se está volviendo más rico y que la seguridad se está yendo para las señoras que van a comprar a los moles en Navidad y le están cargando las bolsas a la Policía Militar del Orden Público, hombre, castíguenlos en las urnas. Allí hay que castigarlo en las urnas. ¿Por qué la oposición política, abogado, no quiso prestar sus votos en el Congreso para regular la reelección presidencial? Porque es un delito. Es un delito. Pero queda indefinida. No, no existe la reelección. No hay Estado de Derecho. Esa es una sentencia inaplicable. Es una sentencia que le acarrea responsabilidad a los magistrados que lo hicieron y que algún día van a terminar en la cárcel. Si yo llego a ser presidente, el primer acto que voy a hacer es meterlos a la cárcel por el delito de traición a la patria. No puede ser. Si no se respeta la ley en este país, ¿qué podemos respetar? Si ellos respetan la Constitución, ¿cómo le queremos pedir al de abajo que respete las señales de tránsito? Que no doblen el semáforo en rojo. Si el principal violador de la ley es el presidente de la República. Si el primer infractor de la ley es la Corte Suprema de Justicia. ¿Y yo por qué voy a obedecer entonces si estamos en la ley de la jungla y en la ley del más fuerte? ¿Los fallos de la Sala Constitucional? Son traidores a la patria. Y lo dice la Constitución, y la Constitución nos da el derecho a nosotros a la insurrección civil. Lo que pasa es que nos tienen atemorizados. Óigame, cuando usted ve un montón de encapuchados que salen, que no saben si son verdaderos policías o son los que vienen a matarlo a uno, ¿cómo queda uno? Aterrorizado. Si aquí, usted sabe cuánto fue lo que ocuparon del presupuesto para comprar gas lacrimógeno y cuántos más policías quieren sacar para reprimir al pueblo cuando pierdan las elecciones, Juan Orlando. Esas son las cosas que hay que decirle con claridad
al presidente de la República. Nos ha mentido y usted ha violado la ley desde que fue diputado, cuando su tía era magistrada de la Corte Suprema de Justicia y no podía ser diputado. Cuando usted debió haber sido sometido a un juicio político por haber destituido a los 4 magistrados, pero no hubo el valor en el Congreso Nacional de la República para hacerlo. Cuando usted, a través de la Corte Suprema de Justicia, inscribió a Ricardo Álvarez cuando no podía hacerlo. Ha sido una constante el irrespeto a la ley. Y entonces, ¿por qué vamos a tenerle respeto nosotros al presidente de la República? Si él nos irrespeta todos los días. Pero eso requiere de una oposición. Eso requiere, obviamente, de una actitud. Y la actitud quien la debe de tener es la oposición. Y si no la tiene la oposición, la debe de tener el Partido Liberal de Honduras, que siempre ha sido un partido abanderado, valiente, que surge cuando estas cosas tratan de imponerse y que debe pararse de frente y decirle la verdad a la gente, porque el Partido Liberal de Honduras es eso, un constante luchador que evita que se violenten los derechos de las mayorías. ¿Qué ha surgido el guerrillero? Sí ha surgido el guerrillero. Y que ese guerrillero va a seguir luchando para que el Partido Liberal vuelva a ser lo que fue, el partido de la gente, el partido que le ha entregado el 13º, 14º, que le ha entregado un seguro social que estos caballeros se lo robaron y lo destruyeron. ¿Cómo es posible? Óigame, solo en Honduras se ven estas cosas. Un expresidente de la República que dice que él sabía del mayor latrocinio de Honduras, se roban 6.000 millones, pero que se queda callado para que su partido llegue al poder. Y un presidente, el actual presidente de la República, que reconoce que ha recibido los fondos de ese latrocinio y ni siquiera los ha devuelto, ni ha pedido perdón, y la Fiscalía del Estado no hace absolutamente nada. ¿Qué pasa en Honduras? Muy bien. Abogado Enrique Ortez Sequeira, vamos a hacer una breve pausa comercial. Quiero que usted me diga cuando regresemos cómo va a incorporar la figura de sus designados presidenciales a su proyecto de gobierno. ¿Va a asignarle a cada designado presidencial una cuota, responsabilidades? ¿Cómo piensa usted definir? Más aún cuando tomamos en cuenta que para usted, para Unámonos, ya lo dijo su designado presidencial José María Gurcia, la generación de empleos, el apoyo a la empresa es sumamente importante. Vamos a una pausa comercial, no nos cambie, seguimos en entrevista. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Nos acompaña el abogado Enrique Ortez Sequeira, precandidato presidencial del movimiento liberal Unámonos. Y también está con nosotros su designado presidencial José María Gurcia, uno de los 3 designados presidenciales. Unámonos, además de José María Gurcia, tiene como designados a María Antonieta Castro y a Wendy Romero. Son sus 3 designados a la presidencia del país. José María Gurcia, ¿cómo se incorpora usted? ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades de ser Enrique Ortez Sequeira el presidente? Bueno, la incorporación fue a invitación de Enrique, la cual aceptamos con mucho gusto por lo que ya dije antes, la posibilidad y la apertura a participar y tratar de generar un progreso claro y transparente para nuestro país y nuestra población. Y yo asumo que una vez que él gane las elecciones y el movimiento Unámonos una verdaderamente al Partido Liberal y lleguemos a ganar las elecciones próximas, de ser estas transparentes y reales, él como presidente pues tendrá que decidir en qué área nos ubica, y asumimos que por nuestra trayectoria será involucrarnos en la generación de empleo y en establecer las condiciones que un gobierno debe establecer para que haya inversión nacional y extranjera, con transparencia, con seguridad jurídica, con seguridad ciudadana, y que la inversión sea llevada a las áreas, como él menciona, la micro y pequeña empresa. Tenemos un 70% de subempleo o desempleo en Honduras,
y la microempresa es la forma más rápida de llegar a ese subempleo y microempleo y generar personas que tributen. Y para tributar hay que tener un presupuesto transparente, eficiente y efectivo, reducido a la mínima expresión, porque el gobierno no es un generador de riqueza, es un generador de las condiciones en las cuales el sector privado y los inversionistas van a traer su dinero y van a invertirlo aquí para generar empleo. Y hay tantas historias cercanas de países que han salido adelante en periodos históricamente breves, porque ningún país va a salir en un periodo corto de una situación tan profunda como la nuestra en cuanto a crisis económica, pero se establecen las condiciones para que los siguientes gobiernos y las siguientes instituciones continúen proveyendo las condiciones para invertir. ¿Qué le parece como empresario a usted el nuevo código tributario y este agregado de la ley del monotributo, que ya hace falta su reglamentación para que entre también en vigencia? Faltan muchas regulaciones, pero la situación impositiva de nuestro país, como la desglosó Enrique, es terrible. O sea, el socio más grande de cualquier empresa en Honduras es el Estado con sus impuestos, y está hablando de un 45% más o menos cuando se suma todo lo que pagamos como impuestos. Lo grave de eso es no saber hacia dónde va, no saber qué sucede con eso, no saber por qué no se están dando las condiciones de salud y de educación que se deben de estar dando con tanta plata, por qué hay tanto gasto de tanto impuesto que no conocemos, porque es secreto de Estado, hacia dónde va. Y la seguridad civil no justifica, porque lo vemos todos los días. Cada vez el crimen y el asesinato y la extorsión van en crecimiento. Entonces, esa transparencia, esa claridad debe establecerse. Yo creo que una persona con una personalidad tan fuerte y tan clara como es Enrique, lo va a lograr. Muchas gracias, José María Agurcia. Abogado Enrique Ortiz Sequeira, ¿considera la figura de sus designados importante para su proyecto? No hay duda. Miren, aquí ya le voy a dar la primera función a José María. Él va a ser el embajador de la productividad. Es decir, no puede ser que haya un distanciamiento tan grande entre lo que es quien genera riqueza y el que está obligado de garantizar que se genere bien esa riqueza. Cuando hablamos de un pacto de prosperidad, significa que debe haber innovación, que debe haber una forma diferente de ver las cosas, que debe de haber esa austeridad y sobre todo que se debe de predicar con el ejemplo. Más que lo que se dice es lo que se hace. Yo he venido oyendo hablar de ese plan 2020. Yo no veo ningún fruto de ese plan 2020. Es bueno para generar empleos. No, ¿a dónde está? Es que ahí es donde le dan atol con el dedo a la gente. 2020. ¿No hay que darle tiempo para que prospere? ¿Cuánto tiempo? Si ya llevan 7 años. Lobo Hernández, gobierno Lobo Hernández lleva 7 años y no han podido. Y le voy a contar algo. ¿Sabe cuánto es la mortalidad de una empresa en Honduras? 8 meses. Antes de que salga un niño, muere una empresa. Esa es la realidad. Usted pone una empresa y a los 8 meses está liquidada por las condiciones en que están dadas en el mercado y por las condiciones de los impuestos. Hay un impuesto adicional que no está en el código ni en la ley, que es un 10% que tienen que pagar las empresas por seguridad. ¿Cómo es que está la tasa de seguridad funcionando si cualquier empresario tiene que gastar un 10% adicional por su propia cuenta para proteger su propio negocio? 40,000 negocios acaban de cerrar. 40,000 negocios en los últimos 5 años. ¿Cómo es que Honduras está cambiando? 40% de la población desempleada. 40% de la población desempleada y del otro 60%, el 30% subempleada y el 30% en nivel de miseria. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo es que Honduras está cambiando? 500,000 jóvenes y que llamen, ni estudian ni trabajan, sino que lo que hay es un colapso de lo que significa la educación, y vea lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Agricultura.
Salen los muchachos con sus títulos, tienen que ponérselo por abajo, buscan ser taxistas o choferes. Y no es que eso sea denigrante, pero a ellos les ha costado, no tienen esperanza. Por eso 7 de cada 10 se quieren ir para los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto se ha invertido en reducir la pobreza? 373.000 millones de lempiras. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Te ve más pobreza en Honduras o menos? El Fondo Monetario Internacional ha dado buenas calificaciones al gobierno por la estabilidad financiera del país. Pero es que yo le pregunto a usted, si usted va a un banco, Guillermo, esto es bien sencillo, usted va a cualquier banco de Honduras y le dan 1 millón de lempiras, ¿no? Y entonces le dice, míreme, Guillermito, usted ha estado atrasado en el pago de sus cuotas del 1 millón de lempiras. Ve a ver qué hace, pero se me pone al día. Entonces usted se va para su casa y le dice a sus hijos, miren, me está prestando el pescuezo el banco. Vamos a vender la sala, el comedor, tu ropa, tu iPad, todo lo vamos a vender para irle a pagar al banco. Entonces usted llega y se pone al día con el banco. ¿Qué le va a decir el banco? Qué buen cliente que es usted, Guillermo. Claro, pero ¿está sacrificando a quién? A su familia. Entonces no se trata única y exclusivamente de venir a complacer los caprichos del Fondo Monetario Internacional, que no le está diciendo apriétele el pescuezo a su gente, sino que le está diciendo reduzca su gasto, señor gobierno. Esa es la diferencia de enfoque. Nosotros vemos que el desarrollo se hace con la austeridad, no con la explotación. Y esa es la gran diferencia del enfoque del liberalismo social con el cachurequismo dictatorial. ¿Qué piensa de esa resolución muy reciente de un organismo internacional alabando las acciones del actual gobierno en materia de transparencia? Creo que fue hace 10 días que recibió el gobierno ese La MASI no dice lo mismo. reconocimiento. La MASI no dice lo mismo. ¿Cuál transparencia puede haber si hay ley de secretos? Cuando deje de dar la ley de secretos yo le voy a creer. ¿Por qué hay secretos en Honduras? Dígame usted. Cuando usted trata de esconder algo, ¿por qué es? Porque no quiere que se sepa. ¿Dónde está el dinero de la tasa de seguridad? ¿Por qué no nos dicen? ¿Será porque el presidente los ocupa para ir a los desfiles de moda? ¿Será porque los necesita para comprar las 20 prados que van adelante y las 20 prados que van para atrás? Que yo no diga que no tengan necesidad de seguridad. ¿O será para levantar los 3 helicópteros que se levantan? Yo nunca había visto en Honduras un presidente que anduviera con 3 helicópteros a la misma vez. Esa es la imagen que tenemos del presidente. Yo nunca había visto un presidente que se diera el lujo de viajar Tegucigalpa, Miami, Nueva York, París, Ámsterdam, en un avión particular. Óigame, los presidentes de Centroamérica se sientan en clase económica. Y lo entendería si él fuera el sultán de Brunei. Pero estamos viviendo aquí en un país donde la gente come salteado. Esa es una bofetada de la pobreza del país. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que 8 de cada 10 hondureños sí saben por quién no va a votar. Y 8 de cada 10 hondureños saben que no van a votar por Juan Orlando. Y por eso es que necesita él seguir dividiendo la oposición. Y por eso es que él necesita un sistema que permita escoger presidentes de minoría. Elvin Santos, dirigente del Partido Liberal, candidato a la primera diputación por Gabriela Núñez en Francisco Morazán, ha recomendado claramente y le ha dicho a los precandidatos del liberalismo que no les recomienda una alianza política ni con PAC ni con Libre, porque siempre el Partido Liberal es el sacrificado. Entonces, a lo interno del Partido Liberal también hay enemigos de una alianza. La alianza que no debemos de tener es con el dictador. La alianza que no debemos de tener es con el Partido Nacional. Si esa alianza que percibió el pueblo hondureño es la que casi nos hunde, esa alianza que dejamos ir la presidencia del Congreso Nacional de la República y la Corte Suprema de Justicia, hoy no hubiera reelección si el Partido Liberal tuviera la Corte Suprema de Justicia. Hoy no hubieran esos impuestos si el Partido Liberal hubiera tenido la presidencia del Congreso. Hoy le hubiéramos aplicado el juicio político a Juan Orlando Hernández por traidor a la patria.
Hemos cedido nuestros espacios. Somos la verdadera oposición. ¿O no somos la verdadera oposición el Partido Liberal de Honduras? Si no somos la verdadera oposición, vámonos a jugar ping-pong con Juan Orlando. Pero el objetivo del Partido Liberal es sacar a Juan Orlando del poder. A él. Y no le hablo del Partido Nacional porque él está ultrajando no solo a la oposición, sino a su propio partido, que no le da la posibilidad de expresarse internamente y abusa del poder creando las candidaturas únicas dentro de su partido. Hay 3 corrientes dentro del Partido Nacional. Pero vea lo que dice Monarca. Y las 3 fueron inscritas. Sí, pero dice, ¿por qué no les queda de otra? Quieren taparle el ojo al macho. Pregúntele a Eva Fernández qué piensa de la reelección. Pregúntele a Ricardo Álvarez qué piensa de la reelección. Lo que pasa es que está calladito porque lo topan. No, Ricardo dijo que él apoyaba a Juan Orlando. Si habla mal, le ponen las chachas. ¿Por qué? Aquí el que habla mal del presidente le ponen las chachas. Y no digamos si es cachureco. Pero le ponen las chachas a la manera que ellos quieren. Porque los que robaron en el Seguro Social deberían de estar en la penitenciaría, no deberían de estar en el batallón. Y ya están condenados y siguen en el batallón y no en la penitenciaría. Cuando se toca de quitarle los activos a un liberal, no andan con cosas, se los quitaron como quisieron y abusaron del poder y a la familia Rosenthal la ultrajaron sin tener derecho a la defensa. Pero cuando se trata de el hijo de don Porfirio Lobo Sosa, y lo digo con nombre y apellido, no pasa nada. ¿Ha habido usted que le han quitado algún activo? Cuando se habla de los ministros nacionalistas, que lo dice la propia policía, que se han distribuido en las rutas del narcotráfico, unos en el norte y otros en el sur, no se investiga a nadie. Pero si Quiquito estuviera con un pequeño desliz, ¡ay, papá! Ya me tendrían en el mamo. Por eso es que tengo el valor de decirle las cosas en la cara, porque no me tienen agarrada la cola. Y si no, que saquen las pruebas, pues. Aquí estoy, con claridad. Saquen las pruebas. Me dolió profundamente firmar la credencial de Juan Orlando cuando yo sabía que el 80% del país no había votado por él. ¿Y por qué firmó? Porque me obligaba la ley. Yo soy un hombre respetuoso de la ley. Yo no quiero generarle un problema a mi país como se lo está generando este caballero. Entonces yo le digo, presidente, bueno, ciudadano ya, porque ya no puede ser presidente. Fíjese que tiene que renunciar 6 meses antes. Entonces él mismo está violando la Constitución porque ya no va a ser presidente 3 meses, no va a ser 4 años, sino que va a ser 3 años, 6 meses, porque la ley le obliga a renunciar 6 meses antes. ¿Y a quién va a dejar de presidente? Ve, no deja a Ricardo y lo quiebre cuando esté en el poder. Y se los desquite de todo lo que le dijo. Porque como Ricardo le dijo que le había robado las elecciones, que le había dicho aquí, que... Porque los cachurecos así son. Parte de una campaña. En la campaña uno se dice de todo. No. Los liberales no nos decimos esas cosas. Yo respeto mucho a Gabriela, respeto a todo el mundo, no comparto muchas ideas, pero no les digo ladrones. En el 2009 no sí les se digo acusaban. ladrones. Ahí se paró Miguel Pastor, Ricardo Álvarez, todos ellos eran una lloreta la que tenían y todos están enchambados. En el 2009 Anduray andaba con la camisa, lloraba aquí y ahora lo veo de programa en programa, en una sola lloreta. Solo les dan el tilín a ellos también y se acabaron. En el 2009 ¿Qué pasó? se trataban mal los liberales entre ellos, golpistas, cuatreros. Sí, pero era otra circunstancia. Lo que se había hecho era una lucha porque no dolía que, óyeme, si Elvin Santos es el presidente de Honduras. Porfirio Lobo Sosa lo iban a quitar de candidato porque no daba bola. Si Porfirio Lobo Sosa, yo no sé ni siquiera cómo llega al poder de la nación. Llega por esa ruptura del Partido Liberal de Honduras, que de alguna manera, yo hoy estoy claro, fue propiciada por el Partido Nacional. Si el que leyó el tema de nombrar al presidente del Congreso como presidente de la República fue Juan Orlando Hernández. Él era el que estaba leyendo ahí. Y no ve todos los spots que salen ahora en las redes sociales. Véanlos todos. Él era el jefe de la bancada. Hay que respetar la Constitución de la República, la alternabilidad en el poder. Nosotros nunca vamos a permitir que la Constitución se rompa. ¡Pajero!
Parece presentador de televisión. Pajero, el presidente de la República. Mentiroso. Traidor a la patria. Óigame, ¿y quiere seguir mamando? ¿Y quiere que nosotros no le digamos las verdades? Se las vamos a decir ahora, mañana y siempre. Porque para eso estamos, por eso somos oposición. Eso es el Partido Liberal de Honduras. ¿Sabe lo que es el Partido Liberal de Honduras? El rojo encendido de la libertad y el blanco inmaculado de la justicia. ¿Va a buscar las alianzas con las demás corrientes? Voy a hacer lo que tenga que hacer para sacar a Juan Orlando del poder. Más claro. Voy a hacer lo que tenga que hacer para sacar a Juan Orlando del poder. No puede Honduras estar sometido a 12 años de dictadura, de ruptura de institucionalidad, de robo, de corrupción y sobre todo de una avaricia y un poder enfermizo del actual presidente de la República. Brevemente, porque ya estamos concluyendo, ¿va a buscar las alianzas con las demás corrientes internas del Partido Liberal que están en oposición interna, igual que usted? Hay que buscar y hacer lo que se necesita para salvar este país. Lo primero es Honduras. Y en ese sentido, todos debemos de deponer nuestros egoísmos personales para lograr ese objetivo fundamental. Muy bien. José María Gurcia, sus palabras finales como designado presidencial en la fórmula de Enrique Ortez Sequeira del Movimiento Liberal. Unámonos, por favor. Unámonos, usted lo dice. Unámonos por Honduras. Ahí está el líder que va a cambiar nuestro país. Unámonos con él por Honduras. José María Gurcia, gracias Mucho por gusto, estar gracias. con nosotros. Abogado Enrique Ortez Sequeira. Bueno, usted aceptó ser el guerrillero. Yo lo que acepto es que Sus palabras finales, por favor. hoy, que estamos a unos cuantos días de que venga nuevamente a nuestra mente ese hombre que luchó por la verdad, que entregó su vida por el mundo, logre entrar a sus hogares para mantener viva la llama de la esperanza, del deseo, del cambio y sobre todo de la prosperidad. Como hondureño, quiero desearle a todo el pueblo hondureño una feliz Navidad, un próspero año nuevo, pero también que ese 24 sirva para reflexionar qué tipo de país queremos, cuál es el rumbo que queremos tener y hacia dónde queremos llevar nuestra Honduras. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Esta no es responsabilidad del Partido Liberal, no es responsabilidad de Quique Ortez, es responsabilidad de todos. Que Dios los bendiga y los llene de bienaventuranza para este año 2017. Abogado Enrique Ortez Sequeira, precandidato presidencial de la corriente interna liberal. Unámonos, no hay tiempo para más. Agradezco que hayan estado con nosotros. Con permiso y que estén bien este día.